y agradezco también la oportunidad que me da la Universidad San Marcos y la Fundación, por supuesto, la institución donde pertenezco. Y es un gusto porque la idea es poder compartir con ustedes no solamente parte de las investigaciones y el trabajo que yo personalmente vengo haciendo, sino parte del equipo incluso de la organización a la que pertenezco, y que esto pueda motivarlos o incluso aportar al trabajo que ustedes hacen o a las investigaciones que están haciendo para que eso finalmente se traduzca en mejores políticas públicas, ¿no? O en su implementación, en la implementación de las existentes, y que eso finalmente se traduzca en mejor calidad de vida de las personas. Pero también, también con la expectativa de poder escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus enfoques, porque aun cuando no estén directamente vinculados al sector transporte, yo creo que puede ser muy rico que entre todos nos escuchemos y aprendamos de la perspectiva o de la mirada que tiene cada uno desde su profesión, porque es la mejor forma de enfocar problemas, ¿no? El sector transportes es uno de los, o para decirlo en términos generales, la planificación en el sector transportes, que culmina con la ejecución de proyectos y su mantenimiento, es uno de los ejercicios de planeamiento público más complejos, probablemente junto con el sector energético, particularmente más complejo en la Amazonía, incluso, y lo vamos a ver ahora en esta o en las siguientes sesiones, sobre todo. Entonces, esto requiere miradas distintas, un enfoque multidisciplinario, y yo diría que incluso hasta cierto punto se requiere también enfoques innovadores para solucionar los problemas, un problema clásico que es el de conectividad, que es acercar personas o acercar mercados. Y no es tan fácil como unir dos puntos, es bastante más complicado en el ámbito amazónico. Eh, Felizmente cada vez hay una mayor conciencia, a diferencia de lo que podía ser hace quizás, digamos, 20 años, de la importancia de incorporar en las políticas públicas la sostenibilidad. No es solo una cosa de gringos o una cosa de europeos, es algo que se requiere porque no es solamente cuidar el ambiente, sino es también, está vinculado directamente a la calidad de vida de las personas. Obviamente pueden haber políticas que tomen más tiempo implementar, de acuerdo a nuestra realidad, pero hay algunas que requieren con urgencia el fortalecimiento de la sostenibilidad. Así que espero que podamos entre todos contribuir y espero también proveerles información que sea útil para sus reflexiones, para su trabajo, para sus investigaciones en estos temas. Mi nombre, bueno, ya lo saben, Ciro Salazar, yo soy administrador de profesión y estuve probablemente poco más de una década trabajando en el sector privado en temas de logística, comercialización, y en algún momento hago un quiebre, un poco para explicar qué hago acá o cómo llegué aquí frente a ustedes. Hice un quiebre, me desligué de esas actividades y de alguna manera me he construido, se puede decir, una vida nueva, una carrera nueva, si bien, digamos, retomando las herramientas que aprendí en su momento, ¿no? Pero con una mirada muy fuerte de la sostenibilidad. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice luego de dejar el sector privado, ¿no? Fue viajar a la selva y a Madre de Dios. Yo tenía la intención de conocer a unos líderes indígenas en ese momento. Por una mala planificación de mi viaje, terminé atravesando la parte de la zona de minería ilegal en Madre de Dios, que inicialmente quise evitar, pero esa experiencia fue riquísima, me hizo entender un poco más, o sea, algunas cosas que yo ya venía investigando, porque yo me desvinculé precisamente del tema de logística, de comercio internacional, en lo que estaba, porque tenía más interés en lo ambiental y social y en la sostenibilidad. Y eso me permitió tener una mirada un poco más cruda, pero un poco más amplia, ¿no? Empezar a empaparme de lo que estaba pasando, ¿no? Desde esa época. Entonces, me he venido involucrando en diferentes iniciativas y con diferentes instituciones, siempre con una mirada de poder contribuir y generar conocimiento con relación a la sostenibilidad en políticas públicas, en proyectos de infraestructura, en acuerdos comerciales, que también es otro ámbito donde se incorpora la sostenibilidad.
y así me pude involucrar con organizaciones ONGs principalmente que trabajan en la Amazonía peruana y que hacemos seguimiento a proyectos de infraestructura, pero también nos preocupamos por temas de ordenamiento territorial, eh, qué hacer para poder contribuir a reducir el crecimiento de la ilegalidad, que es una cosa que casi literalmente crece día a día, y de alguna manera quizás por las noticias que salen ustedes pueden estar al tanto de eso, ¿no? No solo el narcotráfico, sino la minería ilegal, tráfico de especies, trata de personas, etcétera, ¿no? Todo está creciendo y es una cosa preocupante. Y las poblaciones indígenas en gran medida están en la línea de defensa, ¿no? En primera línea afrontando estas situaciones, aunque por supuesto también se da el caso de comunidades que están involucradas en estas actividades, por supuesto, ¿no? En varias regiones. Es una situación muy, muy delicada. Y también hablando del ámbito amazónico, aunque también en el resto del país, pero en el ámbito amazónico con cierta, ¿cómo decirlo?, con más crudeza, con más complejidad, hay presencia de bandas internacionales que están no solamente, digamos, tienen presencia en distintas zonas, sino que ya están ejerciendo casi control territorial, es decir, casi todas las decisiones de la vida, ¿no? Política, económica, etcétera, de ciertas regiones o provincias, pasa por las manos de actores foráneos y criminales, ¿no? Entonces, es una situación bastante complicada. La importancia de la infraestructura, no solo de transportes, es que no solamente, y esto tiene que ver con la importancia de preocuparnos por la infraestructura, el cierre de brechas, que ahora vamos a ver qué es, y la sostenibilidad, es que la infraestructura no solamente contribuye a proveer servicios públicos, a atender necesidades fundamentales, sino también que estas necesidades son un pilar o una base para el desarrollo de las personas, para hacerlas más productivas, ¿no? Entonces, y esa productividad que se traduzca en mejora de ingresos, ¿no? Entonces, hay lamentablemente una serie de fallas en cómo se planifica proyectos, cómo se los ejecuta, eh, em, y creemos que con este taller podemos generar algunos aportes con una mirada un poco más específica en el ámbito amazónico y en el sector transportes. Y aquí termino un poco esta introducción. ¿Por qué transportes? Transportes quizás por dos razones. Bueno, tres. Una, la que ya les comentaba, que es un ejercicio muy complejo, uno de los ejercicios más complejos de planeamiento público, pero también porque es el sector que más absorbe presupuesto público, ¿no? Comparado con educación, con salud. Ahora vamos a ver algunas cifras también. Es el principal sector que demanda recursos públicos, pero también una tercera razón sería porque a diferencia de un colegio, una posta, una conexión de agua, la infraestructura de transportes, particularmente la vial, aunque la ferroviaria eventualmente también, es un catalizador, genera cambios en el territorio. Otras infraestructuras de alguna manera también, pero es mucho más, más notorio en el caso de la infraestructura de transportes. Genera cambios, puede transformar la realidad de un territorio a veces en menos de una década. Cambia la vida completamente de las personas que vivían ahí porque, digamos, facilita la ocupación del territorio. Lamentablemente, y esto quizás lo veamos, este tema de la ocupación del territorio o el ordenamiento territorial, lo veamos más en la segunda sesión. La ocupación del territorio en el país suele ser no planificada. De hecho, eso lo podemos ver en Lima, no tenemos que ir a la Amazonía. Incluso en Lima mismo hay invasiones a pocos kilómetros del centro de Lima, para quienes viven en Lima, ¿no? Pese a ser una ciudad donde está toda la institucionalidad, no podemos evitar esos desarreglos, ¿no? O esa ocupación desordenada del territorio, incluso en zonas que no deberían ser ocupadas porque no son aptas para las viviendas. La situación es bastante más complicada en la Amazonía y las carreteras facilitan esta ocupación que suele ser desordenada y que genera implicancias de todo tipo, económicas, ambientales, sociales. Entonces es un catalizador de cambios. Si no se planifica bien la conectividad en transportes, sea vial, ferroviaria, hidroviaria, entonces los cambios pueden ser no solamente negativos, sino que también difíciles de estimar
y difíciles de, una vez producidos, difíciles de gestionar, ¿no? O aminorar sus impactos. Entonces, de ahí el cuidado particular que hay que tener al momento de planificar y desarrollar proyectos en el sector transportes. Em, bueno, esto es una breve introducción. Al final, yo creo que también es importante comentar ahora, de manera muy general, que algunos quizás ya lo hayan revisado, la información que previamente se les ha hecho llegar, que, digamos, son 4 sesiones. La primera, que va a ser un poco aburrida, desde ya se los digo, es un poco más conceptual o teórica. Vamos a tratar de dar una mirada general al sistema de inversión pública, conocido como InvierteP, un poco cómo está constituido, cuáles son sus objetivos y algunos casos, digamos, pasos o procesos claves que debemos tomar en cuenta. Incluso yo diría que los 4 talleres podrían ser insuficientes para conocer el InvierteP. Tiene una cantidad, es un sistema donde interactúan diferentes niveles de gobierno, diferentes sectores, tiene múltiples procedimientos, digamos, herramientas, fichas, etcétera. Es todo un mundo. Y vamos a tratar de dar una mirada general, pero que nos permita ubicarnos por dónde vamos y eventualmente ir ubicando algunos puntos críticos que son de nuestro particular interés. En la siguiente sesión vamos a ver un poco lo que es la infraestructura sostenible, cuáles son las últimas propuestas o teorías de lo que debe ser la infraestructura sostenible, que al menos de manera formal ya el gobierno peruano ha adoptado en el último Plan Nacional de Infraestructura, pero vamos a ver en qué consiste. Por supuesto, vamos a ver qué retos hay para llegar a esos criterios y vamos a ver también el enfoque territorial, que se supone que es uno de los principios que rigen el actual sistema de inversión pública, es un principio clave, pero vamos a ver cómo no necesariamente se cumple y por qué sería importante que se cumpla este principio de enfoque territorial. Vamos a ver un poco de eso también en la siguiente sesión. En la tercera hablaremos ya un poco más a fondo a la conectividad vía amazónica en la Amazonía, no solamente por sus ventajas económicas y comerciales, sino vamos a explorar cuáles son estas transformaciones en el territorio a partir de la experiencia en Perú, pero también de países comparables, como puede ser Colombia o Brasil. Vamos a conocer cómo opera la infraestructura en estos países, qué ha pasado ¿no? en años recientes cuando se han ejecutado proyectos de conectividad, cuáles han sido los principales beneficios y costos. Eso en la tercera sesión. Y en la cuarta vamos a, ya un poco en base a lo anterior, en base a una mirada panorámica, pero haciendo algunas precisiones en cuanto a los beneficios y a los costos de cómo se hacen las cosas actualmente, cómo se planifica y cómo se desarrollan proyectos, vamos a tratar de identificar los principales retos, ¿no? En base no solamente a un marco conceptual de sostenibilidad, que es lo que vamos a tocar en la sesión 2, sino en base a la realidad amazónica peruana y en base a casos. En cada una de las sesiones, incluso desde ahora, terminando los últimos 30, 40 minutos, les voy a plantear de frente un caso para empezar a discutir, si bien de manera todavía exploratoria, obviamente, pues la primera sesión, pero en todas las sesiones vamos a ver casos de proyectos, yo creo que principalmente en Perú. Si nos da el tiempo, podríamos tocar algún caso de un proyecto en otro país, en Colombia, en Brasil, en Ecuador quizás, para un poco en base a esas experiencias poder identificar con un poco mayor de claridad y precisión cuáles serían los retos en el sistema de inversión pública y en algunos casos incluso en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa ya es la cancha incluso del Ministerio del Ambiente. Pero también ahí hay retos, como vamos a ver, o retos a nivel de gobiernos subnacionales. Evidentemente, es una mirada de alguna manera general, donde sea posible, vamos a tratar de ser un poco más específicos, porque este sistema de inversión pública es gigantesco, la planificación del sector transportes, como digo, insisto, es un ejercicio muy complicado y en algunos casos hay que adecuar los criterios a la realidad de cada proyecto, ¿no? Es posible quizás tener algunos estándares o criterios mínimos, pero siempre hay que adecuar
¿no? A la realidad de cada proyecto, y eso lo vamos a ver de manera muy exploratoria ahora, ya cerrando la sesión con un caso que les quiero plantear. Eh, Antes ya de empezar con la presentación, um, yo creo que sería mucho más ágil y menos aburrido también si es que tienen alguna pregunta, no esperar al final de la sesión o qué sé yo, si hay alguna cosa que no se entiende bien o quieren consultar con todo gusto. Como yo voy a estar viendo la pantalla que estoy compartiendo, no necesariamente voy a escuchar, voy a tener a la mano rápidamente el chat de conversación. A veces a mí se me complica un poco, así que me interrumpe con toda confianza y vamos generando un diálogo también con mucho gusto. Entonces, bueno, Salo, voy a compartir la presentación. Si es que en el interín hay alguna consulta, también podemos, en base a esto preliminar, con todo gusto. A medida que voy pasando diapositiva, voy a decir paso a la siguiente, porque a veces también sea el caso que se estanca, qué sé yo, y si yo digo paso a la siguiente y no pasa, les ruego que también me avisen, por favor, para ver de tratar de solucionar el tema. Bueno, ok, en esta sesión entonces es el sistema de inversión pública, una mirada general, y nos vamos a enfocar al planeamiento y la formulación, que son las dos primeras fases, ¿no? Del Invierte P, y que es fundamental porque es lo que de alguna manera, al menos en el sector de transportes, determina lo que vaya a pasar a futuro. Si haces mal, particularmente en la formulación, si haces malas estimaciones, una mala definición del proyecto, esto prácticamente ya no tiene arreglo y va a generar consecuencias difíciles de manejar a futuro. Y de hecho, instituciones como el Banco Mundial, el BID, consideran que la formulación, que es la segunda fase del ciclo de proyectos, es una fase clave para principalmente identificar los riesgos, ¿no? Y costos también. Eso, lo cual ayuda incluso desde un punto de vista puramente económico y financiero a la planificación financiera de los países, ¿no? Porque estos son criterios generales para cualquier estado. Bueno, paso a la siguiente. Ah, ok, veamos primero un poco de información de contexto. Siguiente, ok. Aquí les comparto un cuadro que nos permite ubicar al Perú con respecto a otros países, cómo estamos en calidad de infraestructura, ¿no? Para tener una idea de cómo están las cosas, siempre ayuda un poco a algunas comparaciones internacionales y vemos, por ejemplo, que el eje horizontal es el que expresa, este es un índice de calidad de infraestructura, nos da una idea, si ustedes lo pueden ver, que estamos un poquito a la saga respecto de Colombia y claramente a la saga respecto de países como Ecuador, Chile, México, que son países comparables, ¿no? Al Perú. Incluso Ecuador, que tiene ha tenido un desarrollo de infraestructura interesante en los últimos años, aunque últimamente ha habido cierto estancamiento, pero incluso respecto de Ecuador tenemos cierto rezago a nivel de calidad de infraestructura. Y un poco para ver cómo se mide esta calidad, pongo dos ejemplos. A la derecha, en el sector energético y carreteras, son evaluaciones del World Economic Forum, que siempre son interesantes para efectos de comparación. Por ejemplo, en el sector energético es una medición básicamente de acceso, de cobertura, porque es porcentaje de la población con acceso a energía eléctrica, pero también tiene un componente de calidad, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí, pérdidas en transmisión o en distribución. Como vamos a ver más adelante, sobre todo nos vamos a empezar a dar cuenta en la sesión 2 y 3, estas comparaciones a nivel internacional pueden ser inadecuadas o nos pueden llevar a error cuando queremos traer esos estándares al Perú, quizás no a la realidad de la costa, pero sí a la realidad amazónica, que es muy distinta. Por ejemplo, cuando se hizo el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Que es un ejercicio de tratar de identificar cuánto necesita el país invertir en salud, educación, transporte, etcétera, para tener estándares en algunos casos similares a los de la OCDE, en algunos casos similares a los de
México, Chile, en algunos casos similares a los del sudeste asiático, ¿no? Hay un ejercicio ahí interesante, medio complejo de comparación. Cuando se hacen este tipo de comparaciones nos pueden inducir error. La Amazonía, por ejemplo, necesita tener la misma densidad de de infraestructura ferroviaria que la que tiene Estados Unidos, ¿no? O Alemania u otros países, ¿no? Entonces, son consideraciones que no se tienen en cuenta, o cantidad de vías, ¿no? Teniendo la Amazonía tantos ríos, por ejemplo, necesitamos tener los mismos kilómetros, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, por decirlo así, o por área, que los que tiene Alemania o Corea del Sur o Estados Unidos, no necesariamente. Entonces, estas comparaciones hay que verlas con mucho cuidado, nos dan una idea, pero no necesariamente se van a adecuar a la realidad amazónica. Paso a la siguiente. A ver, disculpe tantas tablas, pero creo que es interesante tener una especie de tablero de control, una mirada general de la inversión pública en el Perú. Y lo importante, y trato de sintetizarlo en el recuadro que está ahí abajo a la izquierda, es que tenemos bastante más plata ahora que el 2011, que es el punto de partida en estos gráficos, pero tenemos todavía porcentajes altos de presupuesto disponible no ejecutado. Esto es algo que se ha vuelto casi una vara con la que se mide al Estado, y a veces casi diariamente escuchamos que el gobierno tal, el alcalde tal no ha gastado el 20, 30, 50% del presupuesto disponible, lo cual en principio es un escándalo, no poder gastar la plata que tú tienes. Como vamos a ver más adelante, en algunos casos felizmente no gastan el dinero porque hay proyectos que están tan mal diseñados, tan mal elaborados por una serie de deficiencias institucionales, de capacidades, etcétera, como vamos a ver que irónicamente se pueden dar estas situaciones, que hay casos en los cuales más le conviene al país o a una región que no se ejecute tal proyecto que ya tiene dinero, presupuesto asignado. Pero evidentemente en términos generales no es una buena noticia que haya dinero que no se gaste. Eso es algo que hay que corregir, efectivamente. Pero por supuesto también trabajar la calidad de proyectos. Entonces, esta diapositiva nos da una idea de que no solamente hay más plata, sino que hay porcentaje que no se gasta. Y esto se da con mayor crudeza a nivel de gobiernos locales, que en el 2023 no gastaron el 36% de la plata que tenían, lo cual por un lado es, claro, crítico porque es el nivel local es donde que está más cerca a la población, son en zonas sobre todo rurales, sierra o selva, donde hay más necesidades, entonces es para jalarse los pelos, tener plata y no gastarla. Y eso tiene que ver con una serie de eficiencias, cambio de personal, cuando entra una nueva gestión, hay un desconocimiento de los instrumentos del sistema de inversión pública, pero también hay un desconocimiento de nuevos criterios o nuevos enfoques para la infraestructura pública, que en realidad no solamente se da a nivel local, también a nivel de gobierno regional e incluso a nivel de gobierno nacional, como después lo vamos a ver. Finalmente, el último número que quisiera resaltar de esta diapositiva es que el sector transporte, el 2023, absorbió el 27% del presupuesto público para inversión en infraestructura. Es el sector más potente y seguido de lejos por educación con 17%. Quizás hay algunos números o letras que se puedan ver un poco chicos, disculpe, pero igual esta presentación no solamente la van a tener ustedes grabada, sino que en el chat de WhatsApp voy a ir colgando las presentaciones que estamos haciendo para consulta más rápida. Y por supuesto, hay más bibliografía de la que he puesto, ¿no? En el documento que se les ha compartido, en el brochure, que también en su momento se los voy a estar compartiendo y cuando considere que puede ser de interés, ¿no? Para ustedes. A ver, paso a la siguiente. Esto es un ejercicio interesante, aunque un poco limitado, que hizo el Ministerio de Economía, porque ellos tienen un índice, como dice el título, de gestión de las inversiones, donde tratan de
en términos sencillos, evaluar la calidad de las inversiones a nivel nacional, que es la tabla de la izquierda, los sectores, a nivel de gobiernos regionales, la tabla del medio, y a nivel local, que es la tabla más a la izquierda. Y antes de hacer algunos comentarios, el índice va de 0 a 1 y el promedio a nivel de gobierno nacional, ¿no? De los sectores trabajo, mujer, ambiente, cultura, transportes, etcétera, es 0,5. O sea, siendo 1 el más alto y 0 el más bajo. O sea, incluso a nivel de gobierno nacional, incluso a nivel de sectores, se podría decir que estamos jalados en cuanto a la calidad de las inversiones públicas. A nivel de gobierno regional, ya esto baja a 0,46 y a nivel de gobierno local baja ya un poco más de forma previsible a 0,44. Y eso que estos índices, en el recuadro que está a la derecha, he tratado de resumir con qué criterios el MEF, para dar una idea general, elabora este índice, que en realidad no he buscado sus guías, sus documentos, y no he encontrado específicamente cómo lo construye, las ponderaciones, etcétera. Es una referencia general, pero finalmente está más orientada, si ustedes pueden ver ahí, a la ejecución, no tanto a la calidad de la inversión. Uno de los últimos criterios, como dice ahí, la eficacia en la elaboración de expedientes técnicos, eso de alguna manera está vinculado a la calidad de los estudios, ¿no? Con los cuales se sustentan las inversiones públicas, pero los otros criterios son más de ejecución. Yo sé que el MEF ha contratado algunas consultorías para hacer una evaluación más de la calidad, ¿no? De los estudios que se hacen para decidir si se hacen o no proyectos. Algunos han sido difundidos, pero en términos generales la calidad es muy baja. Esto es algo ya conocido. En ese aspecto, el sistema de inversión pública no ha podido mejorar aparentemente la calidad respecto de lo que se hacía hace 10 años o más. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Y es una falla fundamental, ¿no? Y yo diría que eso no se da solamente a nivel de los formuladores de proyectos que están en municipalidades distritales, sino también en el gobierno nacional. Hay fallas, he tenido la oportunidad de revisar incluso algunos proyectos emblemáticos como el aeropuerto de Chinchero, eh, eh, en algún momento la línea 2, y hay fallas casi ya garrafales. Hay grandes proyectos que tienen fallas garrafales, la hidrovía amazónica, un proyecto relativamente pequeño en cuanto a monto de inversión, pero muy significativo por sus implicancias. eh, Tenía una serie de fallas, pero ya increíbles, eran alucinantes. Entonces, estas situaciones no solamente se dan a nivel de gobierno local, aunque se puede decir que no necesariamente está relacionado a a falta de capacidades del funcionario público, sino ya hay otras lógicas de, ya sea corrupción o simplemente cumplir algunas metas que se establecen a nivel de sectores o a nivel de gobiernos subnacionales y prácticamente se aprueba lo que sea, ¿no? Sin el rigor que requiere la evaluación de un proyecto de infraestructura. Entonces hay varias situaciones que se dan ahí, lamentablemente. Eh, a ver, paso a la siguiente. Ok, ahora sí vamos a ver con un poco más de detalle, luego de ver esta foto general de cómo está la inversión pública en el país, del sistema de inversión pública, el InviérteP. Este sistema fue creado en diciembre del 2016, es decir, empezó a entrar en funcionamiento desde el 2017, y buscó ser un reemplazo del SNIP, que fue un sistema de inversión pública que llegó a ser prácticamente odiado. Yo me acuerdo que hasta el presidente de entonces, PPK, hablaba del maldito SNIP. Básicamente se lo criticaba porque era demasiado burocrático. Y es cierto que el nuevo sistema de inversión pública ha buscado ser más, digamos, vincular las iniciativas de proyecto a algunos indicadores más específicos que puedan ser medibles, ¿no? Y eso es cierto, y ha tratado de simplificar algunos procedimientos, pero como lo vamos a ver, y esto yo diría sobre todo cuando veamos el enfoque territorial en la siguiente sesión,
esta lógica o esta casi obsesión por buscar procedimientos más rápidos ha sacrificado la calidad de los estudios con los cuales eh, se aprueban los proyectos, con los cuales se deciden construir los proyectos y se ha descuidado el enfoque territorial que debería ser probablemente el enfoque más importante del sistema de inversión pública. A ver, paso a la siguiente. Ok, aquí les comparto el objetivo principal del actual sistema de inversión pública, el INVIERTE-P, y los principios rectores, que son cuestiones elementales, básicas, con las que creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Es decir, un objetivo, digamos, general de orientar adecuadamente los recursos públicos para proveer infraestructura, ¿no? Servicios e infraestructura. Porque acá es importante que el sistema de inversión pública no solamente busca obras de cemento, sino, en algunos casos sí, lo que necesitas primero es el cemento, pero también cuál es el servicio que vas a generar con esa infraestructura, que al final es lo más importante, ¿no? Entonces, se suelen manejar criterios o brechas, ahora vamos a hablar un poquito más de la brecha, vinculada a cobertura, ¿no? A cuánta gente tiene acceso a una posta o puede transitar por una vía, pero también hay otros indicadores y a su vez hay otros proyectos que ya están más enfocados no en la construcción, sino en mejorar la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, y es importante, y eso es parte del proceso de un proceso de desarrollo, ¿no? De mejora de la institucionalidad, de mejora de la provisión de servicios públicos, educación, salud, agua y saneamiento, riego, etcétera, ¿no? Entonces, pero el objetivo general está ahí marcado, creo que es claro y creo que es lo que debe ser. Y luego tenemos algunos principios rectores, ¿no? Del sistema de inversión pública, como es el cierre de brechas, la vinculación con los objetivos nacionales, con los instrumentos de planificación de los sectores, ¿no? O sea, es decir, que el proyecto, ya sea de una posta o de una carretera, que quiere impulsar un gobierno municipal cerca de la frontera, pueda estar vinculado a instrumentos de planificación que haya hecho los ministerios, ¿no? El Ministerio de Transportes en este caso, con criterios de planeamiento, con un enfoque más prospectivo, con acompañamiento del CEPLAN, ¿no? Que es una institución que apoya a distintos niveles de gobierno para hacer análisis prospectivos y con esa lógica generar sus instrumentos de planeamiento y de ejecución de sus funciones. Entonces, esto es clave. La prestación efectiva de los servicios, que los recursos deben generar, buscar el mayor impacto en la población, que haya un financiamiento adecuado para el mantenimiento. Hay muchas infraestructuras públicas y esto se ve de manera más cruda, probablemente más de uno lo haya visto en zonas andinas y en zonas de selva, aunque pensándolo bien, no necesitamos, quienes estamos en Lima, no necesitamos ir al ámbito rural para encontrar infraestructuras mal mantenidas, que ya se van a caer, etcétera. Yo creo que a pocos kilómetros del centro de Lima también eso se ve. Es una problemática nacional. Probablemente en ciudades importantes se da con menos profundidad, pero se da. Entonces el mantenimiento de las infraestructuras es también un reto importante. Y bueno, obviamente los mecanismos que provean transparencia, ¿no? Y competitividad, ¿no? Al momento de seleccionar las empresas o las consultoras que van a hacer los estudios o que van a ejecutar los proyectos. Entonces, estos son los principios del sistema. Resalto el punto 3 que termina con el enfoque territorial. Es un principio clave, más aún en un país cuando tenemos tanta diversidad geográfica, climática, cultural. Lo cultural a veces debe influir cómo se planifica la provisión de infraestructura, y ahí te vas adecuando a la territorialidad, ¿no? Entonces, eso es clave, que se incluya ese principio. Lamentablemente, como vamos a ver, en la práctica no se lo incluye, ¿no? Salvo en algunas intervenciones más puntuales. A ver, esto es una mirada general y pasamos ya de lleno
a las fases del ciclo de inversión. Esto es algo que se da no solamente en el Perú, yo creo que hay ciertas semejanzas con otros países, al menos en la región, en Sudamérica, y son las grandes fases por las que pasa la inversión pública, ¿no? La inversión en infraestructura o servicios públicos. Y que en el Perú tiene cuatro fases y que empieza por la primera, que es una, en pocas palabras se puede decir que es el planeamiento, pero que nosotros le llamamos programación multianual de inversiones, y que básicamente consiste en, por un lado, identificar ideas de proyecto que bajo ciertos requisitos, si cumplen ciertos requisitos, son consideradas proyectos de inversión pública, lo cual va a requerir ya al momento de reconocer que determinada idea de proyecto es un proyecto de inversión pública, eso ya obliga al Estado central a destinar fondos para los respectivos estudios y evaluar ya con información la viabilidad, es decir, si se construye o no se construye la infraestructura. Pero en esta primera fase también hay una priorización, ¿no? Porque cada sector, es decir, cada ministerio, pero también cada gobierno regional o cada gobierno municipal arrastra proyectos que inició en años pasados o eventualmente incluso de gobiernos pasados y que evidentemente hay que continuarlos. Hay proyectos que desde que son declarados viables pueden demorar 5, 10, 15 años hasta que terminen de construirse. Entonces, tanto a las nuevas ideas de proyecto como a los proyectos que cada sector o cada gobierno subnacional viene arrastrando desde el pasado, se los prioriza, vamos a ver un poco en qué consiste eso, en base a algunos criterios establecidos, y eso es así porque y eso es algo que quizás me olvidé de comentar brevemente hace unos segundos, el Perú no tiene toda la plata que necesitaría para eh, eh, invertir en infraestructura con la velocidad que necesitaríamos. Creo que hace algunos años se estimó que el Perú invierte cerca del 5% de su PBI en infraestructura. Creo que variaba entre 4 y 5%, pero habían algunas estimaciones del Banco Mundial, me parece, o del BID, que decían que en realidad necesitamos casi un 8%, por lo menos, ¿no? Y ese dinero simplemente no lo tenemos. Entonces, algunos planteaban, por ejemplo, promover la participación del sector privado u otras esquemas para poder generar esta infraestructura con la velocidad que se necesita. Porque evidentemente creo que es fácil de entender por todos. Servicios de salud, por ejemplo, no te vas a demorar 20 años, no vamos a esperar a crecer, ¿no? A lo largo de una década para recién ahí construir o equipar adecuadamente postas u hospitales. Eso hay que hacerlo ya. Entonces, eso, si es que no hay recursos disponibles, eso requiere otros esquemas, como por ejemplo, en algunos casos, la participación del sector privado, que lleva a toda una discusión que no la vamos a ver en este taller de en qué medida el sector privado se puede o no involucrar, ¿no? En las obras públicas, ¿no? Es un tema también, una discusión bastante compleja. Entonces, en esta primera fase de planeamiento, se hace una priorización de los proyectos que ya vienen siendo arrastrados, pero también se aprueban las nuevas ideas de proyecto y se los prioriza. Luego, en la segunda fase, que es la de formulación y evaluación, básicamente se hacen los estudios técnicos de ingeniería, tienen también un componente ambiental para decidir la viabilidad, si se construyen o no. Quizás todo esto aterriza en la evaluación social, ¿no? Del proyecto. Más adelante, en unos segundos, vamos a ver también cómo se hace eso de manera general, porque también tiene su complejidad, pero con estos estudios se decide si se construye o no el proyecto que en la fase anterior surgió como idea, ¿no? Pero obviamente no solamente se decide, sino también si ya se tiene una idea de los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Incluso ambientales mínimos, sociales, que hay que considerar para construir o para hacer la inversión pública, ¿no? En la fase 3, si es que el proyecto ha sido declarado viable, ya pasa al expediente técnico, es decir, estudios
de ingeniería de detalle, estudios a más profundidad y el estudio de impacto ambiental, si fuera el caso. También, si bien es cierto, en la fase 2 hay una evaluación ambiental, porque el sistema de inversión pública te pide costear impactos ambientales, en la tercera fase esto se ve con mucho mayor detalle porque el expediente técnico son estudios en base a los cuales finalmente se va a construir la obra y uno tiene que determinar todas aquellas medidas de mitigación, ¿no? De compensación, si es que hay impactos que no se van a poder evitar, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ser estimado, costeado. Y una vez que ese expediente técnico, que básicamente contempla la parte de ingeniería y la parte del estudio de impacto ambiental, una vez que eso es aprobado, ya se empieza la construcción de la obra pública, ¿no? Todo eso se da en la fase 3. Y ya en la fase 4 hablamos ya la entrada en funcionamiento y el mantenimiento de esa infraestructura a lo largo de 20, 30, 40 años, ¿no? Que es el periodo de vida estimado de esa iniciativa. Entonces, estas son las cuatro grandes fases del sistema de inversión pública, que no son muy distintas de las fases que hay en otros países, es más o menos los procesos que se dan, pero por supuesto pueden haber variaciones en cuanto a los tipos de estudios, a los requisitos, ¿no? que se exigen. Ya. Aquí he tratado de poner de manera general la primera fase, ¿no? De programación multianual de inversiones o de planeamiento, que tiene varios pasos, como ustedes pueden ver. Como decía hace unos minutos, esto es un sistema complejo con muchos requisitos y que pese a que cada fase tiene una serie de estudios, formatos que el funcionario público tiene que llenar, tiene que ingresar a un sistema, ¿no? de inversión pública que ha creado el Ministerio de Economía para hacer consultas, para ingresar información, es una cosa muy compleja. Pese a eso, este sistema es menos burocrático que lo que antes había, ¿no? El SNIP. Pero aún así, yo creo que es interesante, quizás algunos de ustedes por la experiencia lo hayan escuchado o lo hayan vivido. eh, de todas maneras, para muchos funcionarios públicos, al menos de gobiernos regionales, en mi caso es con quienes he tenido algún contacto, creo que no he tenido mucho contacto con gobiernos locales, de municipalidades distritales, pero sí de regionales, igual les sigue pareciendo este sistema un poco complejo y no adecuado, no adaptado a la realidad de sus zonas. Hay una crítica que lamentablemente no es algo que, digamos, podamos profundizar ahora en este taller, pero hay una crítica de los funcionarios públicos en el sentido de que este sistema de inversión pública no necesariamente se alinea o conversa con las prioridades o las necesidades de los gobiernos locales, o regionales, perdón, porque claro, el centro de la inversión pública es cerrar la brecha, es decir, reducir una necesidad. Se identifica un problema público y se cuantifica y se busca reducir esa necesidad. Pero eso está diseñado desde los ministerios. Esa brecha que hay que cerrar no la diseña un alcalde distrital o un alcalde regional, sino los ministerios. Y tanto ese diseño de esa brecha como los criterios para priorizar los proyectos, digamos, están generados desde el gobierno nacional y no necesariamente están alineados con las prioridades de los gobiernos regionales. Entonces hay un tema ahí denso, complejo y que probablemente tiene varias aristas de acuerdo a la región en la que estemos. Una historia es Puno, otra cosa es Loreto, ¿no? O la costa. Entonces ahí hay un tema ahí complejo de resolver. Entonces, estas fases que ustedes ven acá son por las que los distintos sectores pasan en esta programación multianual y yo creo que lo que importa aquí resaltar son dos cosas. Uno es los criterios de priorización, o antes de esto, y aquí he tratado de poner cuáles son los criterios de priorización
que se considera el sistema de inversión pública son como criterios de priorización estándar, porque cada sector puede agregar sus criterios de priorización. Y esto está vinculado al hecho de que no hay plata disponible para todo lo que se quiere hacer, entonces vamos a priorizar en función a estos criterios. Es decir, si el proyecto contribuye, está claramente alineado al cierre de brechas, en unos segundos vamos a ver lo de la brecha, te pongo tu estrellita, te doy tu punto. Si está alineado al planeamiento estratégico, es decir, por ejemplo, al plan estratégico sectorial que tiene cada ministerio, si está, hay una clara alineación, o el plan estratégico institucional, te pongo tu estrellita a tu proyecto. Otro punto, si está en zonas de alto nivel de pobreza, o si va a impactar una cantidad importante de población, si quien formula el proyecto tiene una experiencia de buena ejecución presupuestal, también te ponen tu estrellita, etcétera. Entonces, todos estos criterios son los que van a permitir hacer ya una priorización de las distintas iniciativas que plantean todos los gobiernos distritales, regionales y los propios sectores. O sea, si bien esto que ustedes están viendo acá ha sido diseñado en parte por el MEF o por el sector, cuando el Ministerio de Transportes, por ejemplo, formula un proyecto, tiene que someterse, por supuesto, a los criterios o a todos los pasos que el mismo ha establecido, ¿no? Ahí también se le pone su estrellita también cuando un proyecto está siendo formulado en zonas, como ustedes pueden ver ahí, vulnerables o de frontera, cuando hay sinergias con otras intervenciones de política, otros proyectos de infraestructura, aunque yo creo que ese criterio no suele ser adecuadamente aprovechado, porque eso conlleva también un proceso de diálogo con distintos sectores o niveles de gobierno, y eso no necesariamente se da. Cada uno se dispara y busca solucionar su problema público sin necesariamente vincularlo con otra intervención. Y esto lo digo porque una de las cosas que se sabe, que ya se ha aprendido y se sabe en el Perú, tanto para la ejecución de proyectos de inversión como para la ejecución de programas sociales, etcétera, es que si tú vas a impulsar una iniciativa, un proyecto específico para solucionar un problema complejo, tu impacto puede ser marginal si es que no lo vinculas a otras intervenciones. Por ejemplo, es usual decir que la conectividad va a facilitar el comercio, reduce tiempos, o sea, si antes había una trocha en mal estado y ahora está la vía pavimentada, obviamente vas a llegar más rápido al otro punto y eso implica un ahorro en tiempo, en combustible, incluso una mayor productividad de la mano de obra. Hay una serie de ventajas, ahorras costos del producto, hay una serie de beneficios. Se suele decir, muchos gobiernos regionales o subnacionales, por ejemplo, en el caso del sector transportes, que es un poco el que nos interesa, suelen lanzar sus proyectos de carreteras o caminos o mejoramiento, porque no solamente es construcción de una vía que no existe, sino también mejoramiento de vías que existen, que ya son antiguas y que hay que mejorarlas, porque entonces dicen, este proyecto va a generar, va a potenciar el comercio, va a generar una mejora de ingresos y va a reducir pobreza. Y hay estudios efectivamente en el Perú y en el mundo que han tratado de entender los impactos de la conectividad vial, específicamente en la productividad, en la reducción de la pobreza, y efectivamente hay una vinculación que se ha encontrado de ese tipo, hay una relación positiva, no, perdón, negativa, ¿no? Más conectividad, reducción de pobreza, por ejemplo. Pero hay una experiencia ya en el Perú que cuando se ha analizado a detalle proyectos viales, por ejemplo, en zonas rurales, se ha encontrado que la carretera por sí sola no ha generado un impacto muy fuerte. Cuando se ha visto impactos positivos, esto ha sido posible porque al mismo tiempo se han fomentado proyectos productivos,
en la zona de influencia de la carretera, se ha fortalecido las capacidades del gobierno distrital para que pueda formular los proyectos productivos y después se lo ha fortalecido para que pueda conseguir financiamiento para esos proyectos productivos. Se ha dado mano de obra a la población local para que participe, se involucre en la construcción del camino, lo que al menos momentáneamente les ha generado un ingreso adicional, etcétera. Entonces, todo un conjunto de acciones, que es la que, y no solamente la vía, no solamente la conectividad, que es lo que han posibilitado que haya cierto impacto. Y se ha encontrado incluso que el impacto, aún con esas intervenciones en paralelo, en algunas zonas, aún con esas intervenciones, no ha sido significativo. Se ha encontrado que ha habido una reducción de la pobreza, perdón, que ha habido una reducción de la pobreza extrema, pero la gente ha seguido siendo pobre. O sea, pasó un nivel de necesidad extrema a tener un poco más de ingresos, pero igual seguía siendo pobre. Entonces, la reducción en la pobreza no fue significativo. Como digo, insisto, pese a todos estos acompañamientos o proyectos en paralelo que se hicieron. Entonces, y esta lógica de acompañar intervenciones con otros sectores o con otras actividades se ve también en programas sociales. Eh, entonces, por ejemplo, este criterio de sinergias con otras inversiones también a mí me parece que sería fundamental en el sector transportes, pero no suele darse, ¿no? Entonces, hay muchas obras que lamentablemente no generan el impacto que uno esperaría. Hay obras que tienen años de construidas y cuando uno pasa por ahí ve precariedad, ve desorden, ocupación desordenada del territorio y no ve esa prosperidad económica que se podía esperar por esa agilización, ¿no? Del comercio que generó. Es más, incluso la conectividad facilita al Estado peruano a llegar a zonas alejadas. Lo haces a menor costo y más rápido. Y eso también, y cuando hay proyectos, y yo he visto muchos proyectos de, de inversión que elaboran los gobiernos nacionales para evaluar la viabilidad, y te dicen que esto va a facilitar el acceso a la salud, a la educación, porque parece lógico, ¿no? La conexión va a ser más rápida. Y eso también puede ser relativo, no siempre se da, porque el poblador o la persona o el indígena va a llegar más rápido al otro punto donde hay un servicio de salud, pero si ese servicio de salud es de calidad pésima, como en muchos casos se da, el impacto, el beneficio es marginal, ¿no? No es significativo. Entonces, es bastante más complejo que eso, ¿no? Y ahí un poquito ya estoy entrando en la importancia de que no solamente hay que mirar la conectividad o la infraestructura de transporte, sino cómo se vincula a otras intervenciones de política. Eh, bueno, brecha, quizás debí empezar por esto, porque he estado mencionando la palabra brecha y creo que a nivel de mediático, en las noticias, siempre se habla del cierre de brechas. En términos generales, brecha es necesidad y obviamente hay que reducir las necesidades, pero las necesidades no solamente son de cemento, no solamente son infraestructura, sino también hay brechas de calidad de servicio. Y eso es importantísimo a considerar porque mal que bien en los últimos años hay cada vez más proyectos de infraestructura que están orientados a mejorar la calidad del servicio. Todavía de manera insuficiente, pero hay una tendencia hacia eso, ¿no? Y evidentemente la calidad del servicio es distinta a la que la población requiere en la costa con lo que la población requiere en la selva. Más aún si es que hablamos de zonas de selva donde hay comunidades nativas y donde tú necesitas incorporar un enfoque intercultural para la provisión de servicios, ¿no? Entonces, ahí es más complicado. Y bueno, esta lógica de la brecha, que es lo que incorpora el sistema de inversión pública actual, que no tenía necesariamente el SNIP, es que también te permite medirla a través de un indicador, ¿no? Y cada año ver cómo se va reduciendo la brecha, ¿no? Entonces, pueden ser una o más variables con las cuales se construye una brecha. Ahora vamos a ver algunos ejemplos.
Y lo importante es que eso te permite medir, ¿no? La reducción de esa brecha. Esto yo creo que lo voy a pasar, pero quizás me quedaría en lo que está más a la derecha de este gráfico que les acabo de compartir abajo. Un ejemplo de brecha, ¿no? De cobertura en este caso, no de calidad, sino de cobertura simplemente, viviendas atendidas al año, ¿no? Esto es el servicio de suministro de energía eléctrica a hogares rurales, ¿no? Aquí es la infraestructura pura y dura, en este caso la red eléctrica, que tienes que tener, ¿no? Puedes quizás después tener una brecha que tenga que ver con infraestructura que sea sostenible y que no sea con la red tradicional, sino, por ejemplo, con energías renovables no convencionales, como la solar. Eso sería una mejora, ¿no? En el diseño de la brecha, y que lo hay, ¿no? Pero acá es un ejemplo de una brecha clásica de cobertura, ¿no? En este caso de atención de suministro eléctrico a viviendas rurales. Paso a la siguiente. Aquí pongo un ejemplo de la lista actual de las brechas que ha establecido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque acá hay brechas vinculadas a transportes, viales, hidroviarias, portuarias, pero también brechas de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Incluido acceso a Internet, y he marcado con flechas rojas algunas brechas del sector transportes que pueden estar más vinculadas a la realidad amazónica, como por ejemplo aeródromos, ¿no? Que están arriba, o más abajo terminales portuarios, embarcaderos, vías navegables o hidrovías, que están un poco más, digamos, pensadas o adecuadas a la realidad amazónica, porque hay zonas donde es muy difícil la conectividad o es muy costoso, por ejemplo, pensar en una carretera, o por la población que es tan pequeña, pensar en una carretera o un ferrocarril económicamente no tendría sentido. Entonces, la alternativa es, si es que no puedes utilizar la red hidroviaria, pues los puentes aéreos, ¿no? Que son necesarios para proveer servicios públicos a esas poblaciones, particularmente las que están en zona de frontera, no solamente por su lejanía, no solamente porque son derechos fundamentales de lo que estamos hablando, como salud y educación, sino también porque lamentablemente, quizás varios de ustedes lo sepan, hay muchas zonas de frontera donde hay presencias del narcotráfico, minería ilegal, grupos armados. Entonces parte de la estrategia para revertir esa situación es dar servicios de calidad, porque si no, las personas, parte de los ingresos que necesitan generar quienes viven en zona de frontera, los tienen que destinar en compras de medicinas o en transporte para poder llegar no solamente en horas, sino en 1 o 2 días de tránsito hasta un centro de salud que los pueda atender. Entonces, y evidentemente eso es un costo económico altísimo para estas familias. Entonces, la infraestructura pública también tiene desde ese punto de vista un enfoque estratégico, ¿no? De atención de necesidades, pero también de reducción de incentivos a que algunas personas o familias, o agricultores tengan que involucrarse en actividades ilícitas para percibir los ingresos que no pueden, ¿no? En actividades tradicionales, y poder costearse ellos mismos servicios públicos. Hay investigaciones periodísticas muy interesantes que abordan esa problemática precisamente, ¿no? Y cómo parte del dinero de la venta de hoja de coca o del alquiler, ¿no? A ciertos patrones, ¿no? De la droga, esos ingresos a las familias o a la comunidad, el derecho de la comunidad le llaman, ¿no? Cuando la comunidad alquila parte de su territorio para la siembra de coca, ya sea con población foránea que viene a trabajar o con parte de la población de la propia comunidad, ¿no? Entonces, ese derecho a la comunidad les permite mejorar su infraestructura de su posta, mejorar, ponerle techo al que se cayó al colegio, construir una losa deportiva. Es más, a veces es el propio patrón, ¿no? O el propio narco el que hace esas obras, ¿no? Oye, hagamos parte del trato, vamos a producir hoja de coca en tu territorio, y yo te voy a ayudar
con la construcción o te voy a ayudar con el proceso de titulación. Cuando tienes una ampliación o cuando tienes tu territorio, tu comunidad nativa o campesina que estás años y no la puedes titular, yo te ayudo como parte de pago, ¿no? Porque tú me permitas sembrar aquí o etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones se dan. Entonces, la infraestructura pública bien planificada, con el enfoque intercultural o con el enfoque, no solamente ese enfoque, sino un enfoque adecuado a la realidad de zona de frontera, es clave como una de las estrategias para reducir los incentivos, ¿no? De que estas poblaciones se tengan que involucrar en estas actividades y se da lamentablemente el caso en que cuando ya quieren salirse de eso, no pueden, simplemente no pueden. Es una trampa mortal. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí vamos a entrar a hablar un poco de la segunda fase del ciclo de proyecto, que es la formulación, que como les decía previamente, es cuando se hacen los estudios para sustentar o para tratar de sustentar la viabilidad de un proyecto, es decir, la decisión que te va a decir, ok, hay que construirlo, y eso son los estudios que finalmente aterrizan en una evaluación de la rentabilidad social, ¿no? Se comparan los costos con los beneficios, se cuantifica, ¿no? Y si es que esto es positivo, te ponen tu estrellita y te dicen, ok, va tu proyecto, va OK a la construcción, entonces el gobierno nacional, como gobierno nacional, vamos a destinar fondos públicos para el expediente técnico y a los estudios a detalle y la construcción, y una vez que sean aprobados, la construcción misma del proyecto, ¿no? Entonces, por eso esta declaratoria de la viabilidad es clave para pasar a la siguiente fase, pero también porque es la base con la cual se hacen los siguientes estudios. Antes de llegar a eso, hay varias formas de evaluar la viabilidad de un proyecto dependiendo de su complejidad. Creo que sería más interesante centrarnos en la última alternativa que si ustedes pueden ver dice estudio de preinversión a nivel de perfil. En realidad, de estas cuatro alternativas, porque acá ustedes pueden ver ficha técnica simplificada, estándar, de estas cuatro, en realidad solo la cuarta, que es el estudio de perfil, es un estudio propiamente dicho. Las anteriores son unas matrices un poco complejas en Excel que hay que llenar con información sí variada, técnica, hay algunas cosas ambientales, de contexto, pero que no te permite un nivel de análisis que sí te lo permite el cuarto estudio, que es un estudio de perfil. ¿Y por qué? Porque se considera que hay proyectos más estandarizados, que no requieren mayor complejidad, que no requieren mucho financiamiento y que no son complejos técnicamente y también, digamos, los impactos son prácticamente mínimos o inexistentes, se supone. Entonces, es simplemente con fichas técnicas, ¿no? Con estas grandes matrices de Excel donde uno va a llenar la información se puede sustentar. Obviamente hay que hacer algunos cálculos, hay que estimar no solamente algunas partidas relacionadas a la construcción y mantenimiento, sino algunas medidas de mitigación de algunos impactos, por supuesto, pero no hay un análisis, no hay un proceso analítico y prospectivo como el que sí plantean los estudios de perfil. Entonces, los estudios de perfil entonces, concluyen en la evaluación social de las iniciativas y se realizan no solamente cuando son proyectos que requieren más de 407.000 UIT de inversión, que no creo, no tengo ahorita la mano, no hice el cálculo antes de empezar la clase, si alguien lo puede hacer en el interín sería genial que nos pase el dato. La UIT debe estar más de 4.500, 4.900 soles probablemente este año, no sé cuánto sale esa multiplicación. Entonces, si el proyecto tiene ese monto o más, si requiere ese monto o más de inversión, tiene que pasar necesariamente por un proyecto de perfil. O si se dan estas otras condiciones que están acá en este recuadro,
si es que el Estado peruano no tiene una experiencia suficiente en hacer ese tipo de proyecto, o si es que el proyecto va a requerir la participación del privado, ¿no? O va a requerir financiamiento externo, ¿no? Entonces, si se dan algunos de estos criterios, al menos uno de estos, ese estudio tiene que pasar por un nivel de perfil. Y ahí he puesto, digamos, más o menos al centro, los grandes temas, las grandes temáticas que incorpora un estudio de perfil y que tiene que ver con un diagnóstico de la situación, que es del ámbito donde quieres intervenir con el proyecto, y que yo creo que hay un comentario aquí general que debo hacer en esta parte, y es que estos estudios que incorporan aspectos técnicos, aspectos ambientales, sociales, están más centrados a la zona de influencia directa del proyecto. Si hablamos en términos de una carretera, por ejemplo, si fuese el caso una hidrovía, básicamente al derecho de vía, al ancho que tenga la vía, una zona de amortiguamiento que son algunos cuantos metros, y aquellas localidades que son atravesadas por esta vía, ¿no? Aquellos centros poblados que son atravesados por esta vía. Y como vamos a ver más adelante, no en esta sesión, hacer un buen estudio de una carretera en la Amazonía requiere contemplar zonas de influencia bastante alejadas, ¿no? Que van más allá de algunos cuantos metros y van más allá de las localidades que específicamente pueda cruzar el proyecto, ¿no? Entonces, estos estudios están más centrados para la zona de influencia directa del proyecto. Entonces, el diagnóstico se hace de esa zona, se ve, se identifica la población que no tiene el servicio o que requiere mejorar la calidad del servicio, cuál es el problema, qué es lo que impide que la gente obtenga el servicio, en este caso de conectividad, por ejemplo. Se hace un estudio de mercado, cuánta gente demanda el servicio, aunque también se hace un análisis prospectivo, es decir, esa demanda cómo va a variar en el tiempo, cuál es la oferta actual, cómo esa oferta va a variar, y esos análisis se hacen en escenarios con proyecto y sin proyecto, ¿no? Pero este estudio de demanda es importantísimo porque te da una idea del tamaño de la infraestructura que necesitas atender, no solamente en el momento actual, sino a futuro. Y por supuesto hay estudios de ingeniería, estudios técnicos de ingeniería básica, estudios ambientales también, hay que valorizar, hay que expresar de forma monetaria, aunque, como vamos a ver en unos segundos, el sistema de inversión pública también te permite incorporar algunas implicancias o impactos que no necesariamente se puedan monetizar, aunque yo creo que hay una debilidad ahí en la forma en cómo se terminan incorporando o no en el análisis del proyecto esos posibles impactos, ya sean positivos o negativos, pero que sean, digamos, difíciles de monetizar, ¿no? Eso siempre es un problema. Se también te exigen estos estudios un plan de implementación, un análisis de sostenibilidad. Este análisis de sostenibilidad está más pensado en aquellos factores que te van a permitir no solamente la construcción, sino el mantenimiento durante la vida útil del proyecto, y está más vinculado a fortalezas institucionales, a financiamiento, y porque este término de sostenibilidad dar a entender, qué chévere, se está incorporando desde ahí la sostenibilidad. No va tanto por la sostenibilidad ambiental y social, sino por un tema de fortaleza institucional y de financiamiento, capacidad de financiamiento, ¿no? 5.150 soles la UIT, ya, excelente. Sí, son varios millones, ¿no? Cientos de millones de soles con los que ya tienes que pasar por un estudio de perfil. Un dato que lo pongo acá al final es que, y en parte relacionado a un comentario previo que les hacía de que ahora por esta énfasis o esta búsqueda de un sistema de inversión pública más eficiente, más expeditivo, todos podemos estar de acuerdo, creo yo, en que necesitamos infraestructura pública o necesitamos reducir estas brechas, estas necesidades lo antes posible. No te puedes demorar 10, 20 años en modernizar o en construir postas, colegios, el agua y saneamiento.
obviamente lo tienes que hacer a la mayor brevedad posible. Pero al crear el sistema de inversión actual terminado sacrificando mucho la calidad de los estudios. Antes el SNIP, que era el anterior sistema de inversión pública, te pedía, al menos para los proyectos complejos, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Tres estudios. Los términos de referencia de esos estudios eran más o menos similares, pero la profundidad con la cual tú los abordabas era distinta. Ahora solamente tenemos un nivel que es el perfil. Aunque, digamos, no es que este perfil que tenemos ahora no es el perfil del SNP, que era un estudio un poco más ligerito. Se supone que el perfil que tenemos ahora viene a ser como el de factibilidad que tenía el SNP, es decir, un estudio que se supone que debe ser lo suficientemente riguroso para evaluar todos los pros y los contras y decidir la viabilidad. Pero en la práctica, esto es los requisitos mínimos que te pide el InviérteP son bastante débiles, ¿no? A ver, aquí he cambiado otra diapositiva. No vamos a analizar todos los componentes a detalle necesariamente. eh, y yo creo que lo importante aquí de este gráfico que está a la izquierda es la parte final que te dice, y es en lo que finalmente aterriza este estudio de perfil, ¿no? En esta fase de formulación, que es la segunda fase del ciclo de inversión pública, que es el análisis costo-beneficio. Durante cada año de evaluación, que suelen ser normalmente 20 años, el año cero, que es la construcción, ¿no? O la inversión, y que te puede tomar más de un año esa inversión, la construcción de la obra y luego su mantenimiento, tú tienes que estimar para cada año, claro, empiezas con la inversión, que es un desembolso, digamos, 100 millones, y para cada año tienes que estimar cuáles son los desembolsos en los que vas a tener que incurrir, ya sea el Ministerio de Transportes o el gobierno regional o el gobierno distrital, para mantener esa infraestructura, mantener su capacidad de generar servicios, pero también tienes que costear, esos son los costos, y también tienes que costear eh, los beneficios, los ahorros en horas hombre, ¿no? Los ahorros en tiempos, cómo eso se expresa en beneficio. Entonces, todas esas diferencias se traen a valor presente, ¿no? Las descuentas a una tasa social que está fijada por el Ministerio de Economía, que es el ente rector del sistema de inversión pública, debí decir eso al inicio, y ese valor presente de todo ese flujo, si es que es positivo, entonces eso implica que el proyecto debe hacerse, ¿no? Ese es el criterio fundamental de ese análisis costo-beneficio, aunque hay casos en los que los beneficios no son fáciles de monetizar o de expresar en cantidades. Entonces, se acuden a otras medidas para evaluar la viabilidad del proyecto, como son los análisis costo-eficacia o costo-efectividad. Y aquí hay, en esta tabla que ustedes pueden ver al lado derecho, en la parte inferior, hay unos ejemplos que me parece que son bien explicativos de estos tipos de indicadores de eficiencia o de efectividad. Leamos, por ejemplo, en el caso del sector salud, se evalúa a cuántas atenciones por unidad de tiempo. Es decir, y lo que tú buscas comparar es con cuál de las alternativas, y esto es algo que me olvidé en la diapositiva anterior, y verdad, y esto es otro aspecto clave que casi no se hace, o sea, se hace de manera muy ligera en esta segunda fase que es para los estudios de viabilidad. Tú no solamente, en el caso de transportes, no solamente debes evaluar una idea de trazo del punto A al punto B, que es el que tú quieres construir, por ejemplo, para mejorar una conectividad, sino que tú deberías evaluar también alternativas, ya sea un trazo distinto, ¿por qué no? Otra modalidad de conectividad que puede ser el puente aéreo, puede ser una alternativa y en proyectos de vías vecinales o regionales no se suele considerar esa alternativa. O por qué no, la conectividad fluvial.
en más de un caso, por ejemplo, hace poco con el equipo en la fundación donde trabajo, estábamos viendo un proyecto en el límite y estamos por sacar una alerta sobre ese proyecto en nuestras redes, probablemente la próxima semana, porque es un proyecto de un camino vecinal de 40 kilómetros, si no me equivoco, en el límite de Cusco con Ucayali. Y bueno, el curso de ese camino vecinal es exactamente paralelo al curso de un río, es el río Mishagua. Entonces uno ya, ok, a ver, en esa zona yo creo que sumando todas las localidades que están ahí en ese trayecto, no vas a llegar ni a las 5.000 personas, exagerando. Mucho menos. Necesitas una vía que te va a costar varias decenas de millones de soles, o quizás, ¿por qué no evaluar una mejora de de la transitabilidad en el río Mishagua? ¿Es posible o no es posible? Y por lo que hemos visto, ese análisis, por ejemplo, esa alternativa, que es perfectamente racional, plantearla y evaluarla, no se ha hecho. Se busca como que lo más rápido la carretera, porque en muchas zonas, en muchos ámbitos, es también, y es un tema ya más de manejo político de las autoridades, incluso tiene también un lado, yo diría, cultural. La infraestructura carretera es asociada con progreso casi instantáneamente, ¿no? El río es un poco más algo tradicional, un poco más menos moderno. Entonces hay una lógica cultural también que yo creo que en no pocos casos es aprovechada por algunas autoridades para, en lugar de mejorar la transitabilidad que ya existe fluvial, eh, se van directo a la carretera porque hay esta idea de que es una mejoría, es una forma más moderna y más asociada al progreso, como hay en la costa o en la sierra, incluso se comparan ellos. Aunque también hay un factor adicional, y es que en algunas infraestructuras, por los montos un poco abultados que manejan para su inversión, hay más posibilidades de picar, pues, ¿no? Y el tema de la corrupción que siempre está presente. Y hay obras que aparentemente más obedecen a esas lógicas que a un verdadero análisis de alternativas, ¿no? Entonces, la conectividad ferroviaria, vial, hidroviaria y aérea son todas las que deben estar en la mesa de evaluación. Y se debería, en varios casos, se debería evaluar no solamente alternativas de trazo, sino otras formas de conectividad como la aérea o la fluvial. Pero en muchos casos que debería hacerse esas comparaciones, no se hace, ¿no? Entonces, y todo esto lo mencionaba porque estos indicadores de eficacia también tú deberías evaluar cómo atiendes a estas personas que quieres atender, ya sea por estas diferentes alternativas de conectividad, fluvial, vial y aérea. ¿Cuál es la que te resulta más barata? Y eso lo vamos a ver un poco también. Vamos a empezar a explorar un poquito con un proyecto que vamos a discutir en unos minutos. Eh, Porque a lo mejor, tirando pluma, el puente aéreo puede ser más barato, o la alternativa fluvial puede ser más barata, pero claro, es un ejercicio un poco más complejo, analizar alternativas distintas, y eso requiere capacidades también, ¿no? Claro, hay un tema de corrupción, como decía, hay incentivos de promover obras más abultadas que requieran más presupuesto para después ver cómo picamos ahí, pero también es cierto que evaluar alternativas distintas es un ejercicio más complejo y no necesariamente hay capacidades. Por ejemplo, en este caso que yo les comentaba, de esta vía en límite de Cusco con Ucayali, una zona de difícil accesibilidad paralela al río Mishagua, el gobierno distrital que está impulsando esa obra, mm, al menos cuando gestionó su viabilidad, eh, o sea, al menos hasta hace 2 años atrás, no, no hubiese podido someter su proyecto a este sistema que estamos viendo al INVIERTP, porque por sus características de infraestructura, me refiero del gobierno municipal, me refiero a los equipos que tiene, al personal que tiene, etcétera, no tiene los requisitos mínimos para
ser calificado por el sistema de inversión pública como una institución que puede generar proyectos de inversión pública. Tiene esa limitación, ¿no? Entonces, hay una realidad que es esa, que es falta de capacidades y eso efectivamente es un reto que hay que todavía no se, por más esfuerzos que hace el Ministerio de Economía, sigue siendo un reto gigantesco, ¿no? Entonces, ese municipio, por ejemplo, tenía esa debilidad. Entonces, y es una de las cosas que más nos hace parar los pelos cuando tomamos conocimiento de ese proyecto, cómo hacer, cómo poder ayudar, no solamente generar una alerta o un aviso de que este proyecto puede ser riesgoso, sino cómo ayudar al gobierno a hacer una mejor evaluación, un mejor expediente técnico de ese proyecto, de tal forma de que pueda reducir los impactos, ¿no? que queremos puede generar, ¿no? Entonces, sin descartar de plano la alternativa de la conectividad vial, cómo hacer para mejorar los estándares, pese a que es un gobierno que tiene débiles capacidades. Es un reto bastante complicado. Es una de las tareas en las que tratamos de involucrarnos como institución y otras instituciones también que tratan de involucrarse en esos temas, ¿no? Entonces, lo que decía es que, y lo que es el mensaje principal de esta diapositiva, es que cuando no es posible hacer este análisis costo-beneficio, ¿no? Y cada año tener de forma clara los costos y los beneficios cuantificados, cuando no es posible monetizar estos beneficios, se hacen otros análisis de costo-eficacia o costo-efectividad para ver, básicamente determinar cuál es la alternativa o menos costosa o que de forma más efectiva te puede ayudar al logro que tú quieres, ya sea la cobertura, a la cantidad de personas atendidas, o como pueden ver en el ejemplo de esta tabla, por ejemplo el primero, disminución de la tasa de morbilidad. ¿Ya? ¿Cómo, con cuál de estas dos o tres alternativas que tenemos de proyecto, cuál de estas tres nos permite de manera más efectiva llegar a esta disminución de la morbilidad, ¿no? O el incremento de niveles de comprensión lectora de los estudiantes? Entonces, ya es otra lógica. Y en realidad, y esto me parece que lo vamos a ver aquí, sí, incluso hay a veces incertidumbre en los costos, no solamente en los beneficios, sino en los costos. Y eso lo podemos conversar a partir de la siguiente diapositiva. El sistema de inversión pública reconoce que hablando de costos, particularmente costos negativos, hay tres tipos de estos costos. Los indirectos, ¿no? Cuando son, y acá un ejemplo puede ser cuando, por ejemplo, tú quieres, por ejemplo, cuando se hace en alguna ciudad alguna obra, se quiere construir o mejorar una gran vía existente, y obviamente para hacer eso, durante el tiempo que esté esa construcción o esa mejora, no va a haber tránsito por esa vía. Y si es una vía que ya tenía un flujo constante de camiones y de autos, esos camiones van a tener que ir por otras vías alternas durante un año, año y medio, 2 años, el tiempo que fuera. Y eso significa que esas vías alternas van a tener que soportar una mayor carga. Y eso significa que vamos a tener que gastar un mayor presupuesto para el mantenimiento de esas vías. ¿No? Nos genera ese problema, pero en el que estamos de acuerdo que hay que asumir, hay que aceptar ese mayor costo para mejorar esta vía principal y que luego de ese mejoramiento pueda seguir prestando el servicio o incluso a una mayor capacidad de autos o unidades que transiten por esa vía principal. Pero entonces, ese sobrecosto de mantenimiento a las vías alternas es un costo indirecto que hay que tratar, un ejemplo de costo indirecto que hay que tratar de cuantificar y considerar como uno de los costos negativos de un determinado proyecto. Pero también el sistema reconoce que hay externalidades negativas, ¿no? Y esto es principalmente estas que se trasladan o se generan o impactan en la población o en ámbitos que no están vinculados necesariamente al proyecto que se quiere implementar. Y acá ya entramos en una situación más complicada porque eh, el INVIERTEP no te da mayores criterios
para evaluar estas externalidades, sobre todo porque en realidad no solamente tienes externalidades indirectas, sino que tienes una gama más amplia de impactos acumulativos o sinérgicos, incluso son los más complicados de estimar, es decir, cuando tu intervención puede generar consecuencias negativas que hacen sinergia con otras actividades. Eh, ¿Qué pasa si tú vas a hacer veamos, una conectividad, un proyecto vial, eh, eh, pongámoslo más sencillo? Si bien en otra sesión lo vamos a ver con un poco más de profundidad, desde ya les planteo. La interoceánica sur, para quienes no tengan en mente ese proyecto, la interoceánica sur, que se terminó de construir el 2010, 2011, me refiero particularmente al tramo que va en Madre de Dios, evidentemente generó una mejora en la conectividad, pero le facilitó la vida a la minería ilegal que ya estaba asentada en Madre de Dios desde hace muchos años atrás, pero evidentemente no son tontos y si hay una mejora en esa conectividad, pues la aprovechas y lo hicieron. Entonces, junto con los impactos que tradicionalmente genera una carretera, te facilita una ocupación desordenada del territorio, eso se juntó con esta facilidad logística o esta ventaja logística que le dio la minería ilegal para sus cadenas de abastecimiento o sus cadenas ya de comercialización y para la expansión de sus actividades. Entonces se creó un escenario complejísimo que creo que ahora es conocido por todos. Todos estamos al tanto de cómo ha crecido la minería ilegal en Madre de Dios. Y si bien es cierto, el incentivo primero fueron los precios internacionales, que es el factor primero que incentivó, incidió en el crecimiento de la actividad, esto fue mucho más potente por la existencia de esta carretera, que como digo, le dio ventajas increíbles a la minería ilegal en sus cadenas de abastecimiento. Es más, a mí me han contado que también hubo algunos años en los cuales hubieron avionetas de narcotráfico que aterrizaban en esa carretera. Entonces, y esto tiene que ver con un tema que también tenemos que tocarlo en las siguientes sesiones, con que yo les decía hace unos minutos que hay proyectos como los de conectividad vial, que si no los acompañas de otras intervenciones, el impacto puede ser marginal o nulo. Y una de esas intervenciones es la simple presencia del Estado. Entonces, si tú vas como en el caso de la Interoceánica Sur, si tú vas a dar una ventaja logística a actores ilegales que ya están asentados ahí, y no acompañas eso con presencia del Estado, ¿no? Policial, por ejemplo, entonces simplemente les haces la vida fácil y vas a contribuir a su crecimiento, ¿no? Entonces, la institucionalidad, la presencia del Estado es importante también, no solamente bajo una lógica de servicio público tipo costas, postas, salud, educación, que es una forma de presencia del Estado, sino también en temas de seguridad, ¿no? Entonces, eso es clave. Entonces, las externalidades negativas, el sistema de inversión pública reconoce que son impactos negativos que se pueden dar en poblaciones que no necesariamente están vinculadas al ámbito del proyecto, pero lamentablemente no te da algunos criterios mínimos de cómo identificar esas poblaciones. Al que está a 100 metros de la carretera, al que está a 20 kilómetros, ¿cómo haces? ¿En qué área de influencia evalúas? Es más, como vamos a ver también más adelante, el propio sistema de evaluación de impacto ambiental, el SEIA, cuyo ente rector es el Ministerio de Ambiente, te da unos criterios muy generales para precisamente evaluar estas zonas de influencia, en particularmente zona de influencia indirecta. Son criterios tan generales que no te permiten, no te dan esa base técnica o esos criterios técnicos mínimos para que quienes formulan estos estudios de viabilidad puedan hacer una buena estimación de los impactos, ¿no? Lamentablemente hay un reto no solo en el INVIERTE-P, sino en el SEIA, ¿no? Que está a cargo del Ministerio del Ambiente. Y también el INVIERTE-P reconoce que hay intangibles, que son impactos que no se pueden expresar o monetizar. Y ahí entramos a una lógica de, por ejemplo,
impactos culturales, eh, y eso es particularmente o puede ser más notorio en poblaciones indígenas y campesinas, donde la relación que ellos tienen con el territorio es distinta a la nuestra. Son poblaciones que evidentemente, y cuando nosotros en la chamba hemos ido a comunidades que están a 2, 3 o 4 días de capitales de distrito, ellos por supuesto quieren estar insertados en en los mercados, quieren vender sus productos, obviamente en mejores condiciones, y quieren tener más herramientas y más servicios públicos, más apoyo para estar mejor insertados en los mercados. Eh, una situación aparte pueden ser estas poblaciones en aislamiento, ¿no? Que no es mucho tema, quizás lo podamos tocar un poco más adelante, que son poblaciones obviamente que migran, que incluso tienen conflictos a veces o no tienen, mejor dicho, no tienen una relación directa con comunidades indígenas porque ellos tienen una forma de vida y de gestión del territorio muy distinta, tienen asentamientos temporales, porque ellos migran dependiendo de las estaciones y de varios factores climáticos. Eh, claro, ellos son un caso aparte, creo que se estima en 7.500, ¿no? De estas poblaciones están en el país, entre Loreto, Ucayali, Madre de Dios, me parece que en Huánuco también hay, Cusco, ¿no? Dejando de lado las poblaciones en aislamiento, el resto de indígenas en la Amazonía quieren estar mejor insertados en el comercio, pero eso no significa que no haya que tener cuidado cuando haya intervenciones públicas, por ejemplo, en los casos de infraestructura, porque si partimos de que la conectividad, y vial en particular, es un catalizador de cambios en el territorio, eso puede chocar con las formas tradicionales de gestión del territorio de estas comunidades, si es que hablamos de invasiones, de degradación de algunos ecosistemas, porque a diferencia de quienes vivimos en ciudad, ellos, creo que no necesito profundizar en esto, ellos tienen una vinculación muy profunda con el bosque solamente desde un punto de vista utilitario, sin entrar a otra discusión, a otro plano más de tradición o de cultura. Desde un punto de vista puramente utilitario tienen una dependencia importante del bosque, ¿no? Porque ellos lo que consumen en gran medida proviene de lo que ellos mismos trabajan en el bosque y por eso es clave que se mantengan los ecosistemas, pero también porque hay un porcentaje de lo que ellos producen que comercializan. Obviamente podemos discutir otros aspectos que van más allá de lo puramente económico, utilitario, aspectos de su cultura, de sus tradiciones, su espiritualidad, etcétera, pero sin necesidad de llegar a esas dimensiones, en lo puramente económico, estas poblaciones tienen una dependencia importante de la gestión adecuada de los bosques y un proyecto puede cambiar esta situación de manera drástica. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero también el impacto cultural que se puede dar es difícil de estimar. Cuando yo hace un momento yo les comentaba de cómo en algunas zonas de frontera hay poblaciones o comunidades que se han involucrado en, por ejemplo, los sembríos de hoja de coca, porque dada la no presencia del Estado, la ausencia de servicios públicos y no solo de servicios públicos, sino también de alternativas productivas. O sea, es cierto que hay proyectos del Estado que buscan generar estas alternativas económicas productivas, pero hay toda una serie de deficiencias en torno a eso. Lamentablemente, salvo excepciones, no se hace bien. Entonces, ante esa falta de ingresos, muchas poblaciones recurren a la siembra de hoja de coca. Y una vez que quieren desvincularse de eso, prácticamente no pueden. Yo he escuchado en más de una ocasión casos de algunos centros poblados pequeños que no por intentar salirse, pero sí por ejemplo, dejar de venderle a tal persona, a tal patrón, su producción de hoja de coca, por algún tipo de conflicto y vendérselo a otro, que quizás le ofrecía un poco más, qué sé yo, esa comunidad literalmente desapareció del mapa a los pocos días. Entonces, ahí la situación es dramática. Pero lo que iba en realidad es que hay muchos comuneros y sobre todo mujeres, porque este tipo de denuncias viene más de ellas,
en que esta actividad, este involucramiento de ellos con el narcotráfico, si bien los ha beneficiado en general algunos ingresos, está destrozando sus culturas, sus tradiciones, incluso en cosas tan elementales y tan necesarias para ellos como la obtención de plantas medicinales para atender sus necesidades. Eh, Ellos pueden tener tranquilamente entre 20 a 30, 40 plantas o partes de plantas, porque hay plantas que tienen sus distintas partes, tienen distintos usos para distintas enfermedades, o en combinación entre varias de estas plantas, ¿no es cierto? Los cuales les permite tener un abanico amplio de necesidades, de enfermedades o de males, de malestares. Y eso también se puede ver trastocado por el crecimiento de estas actividades. Y ese fenómeno que se da por la ampliación de sembríos, ¿no? La distorsión también de las costumbres, etcétera, puede ser generado también con intervenciones públicas del Estado mal diseñadas, ya sea proyectos productivos o infraestructuras también. Entonces son consecuencias ya de un impacto cultural que hay que tomar en cuenta, pero que evidentemente es difícil de monetizar, ¿no? De estimar. Eh, de aquí paso, a ver, aquí rápidamente les voy a compartir algunas brechas, no todas, son tres o cuatro, si no me equivoco, que ha establecido el sector transportes y dar una miradita rápida de cómo está la cosa, porque nos puede llevar a algunas reflexiones interesantes sobre el tema del cierre de brechas, ¿no? Esto, por ejemplo, está en el último informe del Ministerio de Transportes, que cada año ellos tienen que compilar todas las necesidades que el propio sector transportes determina. ¿Por qué? Porque, y esto se puede ver en el mapa de la izquierda, todas estas rayitas de color azul, en diferentes tonos que ustedes pueden ver, son vías nacionales. Son vías cuya construcción o mejoramiento o mantenimiento están a cargo del Ministerio de Transportes en distintas partes del país. Perdón. Pero también hay vías que están bajo las competencias de los gobiernos regionales, son las vías departamentales, que están en el mapa de la derecha. Hay también vías vecinales, el mapa sería mucho más denso, tendría más rayitas, ya por temas de espacio no lo he puesto aquí. Entonces hay niveles de responsabilidad por cada nivel de gobierno. Y acá, por ejemplo, de manera gráfica, pero eso también digamos, se compila en cuadros, se da una idea de cuál es el stock de vías y cuál es el stock también de vías por construir, ¿no? O por mejorar, ¿no? Y por ejemplo, a partir de esta información y de unas tablas que contiene este informe del Ministerio de Transportes, hemos estimado que en estos departamentos amazónicos que ustedes pueden ver en la tabla de la derecha, Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, que probablemente ahí estemos hablando de casi el 80% de la Amazonía peruana, hay proyectado 4.100 kilómetros de vías, entre vías nacionales, grandes carreteras, vías departamentales y caminos vecinales. Vías que hay que construir o que hay que mejorar, ¿no? Que hay que mejorar. La información que compila el Ministerio de Transportes, no solamente cuando se acude a este informe, que es de actualización anual, sino cuando uno pide información al sector transporte, y lo hemos hecho porque tratamos de hacer análisis espaciales, ahora vamos a ver algunos ejemplos en unos minutos, eh, de las vías, del stock de vías, el sector transportes no suele tener la información completa, siempre hay vías departamentales, aunque sobre todo vías vecinales, que el Ministerio de Transportes no tiene sus bases de datos. Entonces, suele ser necesario acudir a los gobiernos regionales, que son las instancias que pueden tener la información más completa, porque también ellos no necesariamente, ellos pueden tener completas sus vías departamentales, pero no necesariamente las vecinales. Entonces, si uno quisiera hacer un estudio, una evaluación de algún tipo 100% exhaustiva, con nivel de confianza así brutal, prácticamente tendría que tocar a la puerta a casi todos los municipios del país y eso sería prácticamente imposible. Entonces, los estimados que se hacen
tienen cierto nivel de incertidumbre por eso. Es más, este mapa de la derecha que yo les pongo aquí, como se ve en la referencia, es del 2023, que tiene información hasta el 2022. Y si ustedes ven acá en Loreto, esta línea punteada que va subiendo, ¿no? Que parte del sur de Iquitos y va subiendo, acercándose ese límite con Ecuador, de ahí cambia de color a celeste, y esto pasa porque esta línea punteada de verde es una vía proyectada, es una vía que no existe. Luego cambia de color momentáneamente a celeste porque es una vía que sí existe, es un camino que está en malas condiciones, que utiliza sobre todo la empresa, que está en el ámbito de influencia del lote 92, que es un lote petrolero, y que ahí para la logística petrolera tiene cierto nivel de mantenimiento, y luego va bajando nuevamente como una línea punteada verde. Esto era un gran proyecto de infraestructura que se le llamaba la carretera Iquitos-Aramiriza, con el que tiene varios años a nivel de idea, ¿no? Que se gestó, que es parte de uno de los anhelos de Loreto y que en realidad es parte, y que es algo que se da en otras regiones también, no solamente en Loreto, de acercar las ciudades o las capitales a la costa y la sierra, ¿no? Entonces, con esa carretera, ahora alguien podría pensar, oye, ¿por qué te das tremendo vueltón? Tienes que subir hasta allá. ¿Por qué no de Iquitos bajas más directo hacia, no sé, hacia Moyobamba? A lo mejor pueden ver en el mapa, o Yurimaguas, qué sé yo. Bueno, no es tan fácil. Ahorita vamos a ver por qué. Hay áreas naturales protegidas, hay zonas pantanosas que están gran parte del año totalmente inundadas. Pero no es entonces eso obligaba a que tengas que subir hasta cerca del límite con Ecuador y de ahí bajar. Pero a lo que quiero llegar es que a este proyecto que tenía 710 kilómetros, yo participo en equipos que hemos viajado en buena parte de la zona de influencia de este proyecto, a levantar información, no como parte del Estado, sino como parte de mi trabajo en sociedad civil, en una ONG en la que trabajaba previamente para conocer a las poblaciones que viven ahí, saber sus necesidades, saber en qué medida les servía o no este proyecto vial, etcétera. Este proyecto llegó a un punto en el que el propio gobierno regional de Loreto le dijo a Provías Departamental, que es una institución dependiente del Ministerio de Transportes, Provías Regional, perdón, dependiente del Ministerio de Transportes, que se preocupa por impulsar proyectos a nivel de regiones y muchas veces hace convenios con gobiernos regionales para encargarse de los estudios, ¿no? Y convocar a licitaciones para contratar a la empresa que hace los estudios o que va a construir la obra. Entonces el gobierno regional de Loreto, que había hecho un convenio con Provías Regional para los estudios de este proyecto, llegó a un punto que le dijo, y esto fue en 2021, ya no quiero esta carretera, hay mucha gente acá que no la quiere, así que veamos otra alternativa, que es precisamente la otra línea punteada que está hacia abajo, más horizontal, y que para algunos que quizás ya se han dado cuenta, es paralela, en realidad está al borde del Marañón, ¿no? Y del Amazonas, del Marañón, el gobierno regional ya la estaba pensando como alternativa. Pero como es una ruta que está ya establecida como una ruta más en el papel, pero una ruta formalmente establecida, ha sido incorporada por el Ministerio de Transportes como parte de la brecha, y por eso en el caso de Loreto ustedes pueden ver una 1616, ¿no? Como una vía, como parte de las vías proyectadas a construir, pero en realidad esa cifra, que es bien abultada, incorpora 700, poco más de 700 kilómetros de esta vía que les comento, Iquitos-Aramiriza, que ya ni siquiera el gobierno regional de Loreto quiere implementar porque encontró al momento de hacer sus estudios mucha población indígena que se oponía a ese proyecto. Dicho sea de paso, es un proyecto que tenía un presupuesto estimado de 6.000 millones de soles, era dentro de los proyectos viales el segundo o tercero más grande del país. Eh, Algunas instituciones que han buscado tirar pluma a este proyecto no le han encontrado, desde un punto de vista puramente económico, mucha lógica. Hay poca población, poca producción, entonces había esa problemática, ¿no? Desde un punto de vista puramente económico no era rentable para el país. Pero también había una posición social y el propio gobierno dijo, ya no quiero este proyecto, evaluemos otra cosa.
pero, y esto es una forma de también explicar cómo entre distintos niveles de gobierno no se comparten información necesariamente, el gobierno nacional lo sigue poniendo como una brecha por cerrar, cuando en realidad no es tan cierto, ¿no? Aquí rápidamente, no puedo pasar. Chévere. En realidad esta parte no la vamos a discutir mucho, es un ejemplo de un indicador de brecha del sector transportes, aeródromos. Quizás en otra sesión podamos utilizar esta tabla, pero en esta no tanto, pero nos da una idea de cómo, ¿no? Agrupa información de aeródromos que ya están construidos o los que falta construir, y nos da una idea, ¿no? Yo sugiero acá. Esto puede ser un poco más interesante ver. Esta es la malla, la red hidroviaria del Perú, vías principales y secundarias que ha establecido el Ministerio de Transportes y que totalizan 8.900 kilómetros, una cantidad alucinante de ríos con potencial de ser navegables, eh, y que el tener hidrovías, es decir, esa es una discusión con la que también en la siguiente sesión ojalá podamos tener, o quizás en la tercera, porque hubo un proyecto llamado Hidrovía Amazónica que buscaba mejorar la conectividad en el Ucayali, ¿no? Esta parte que está por acá. Estoy en el mapa tratando de con el puntero el Ucayali, el Marañón, el Huallaga y parte del Amazonas, aunque el Amazonas en menor medida. Este proyecto consistía en, principalmente, la principal obra de inversión era dragados, ¿no? Dragar el lecho de los ríos de tal forma de garantizar una profundidad mínima que le permita a embarcaciones de cierta dimensión poder transitar y que esto facilite incluso la interconexión comercial con Brasil, y que estas embarcaciones que puedan venir de Brasil lleguen no solamente a Quito, sino hasta el puerto de Yurimaguas, ¿no? Y que después estos productos que vienen de Brasil ya por carretera puedan salir hasta el puerto de Paita y de ahí sean despachados a China. Entonces, había una lógica de fortalecer el comercio interno, regional, en Loreto, principalmente, pero también vinculado, había un componente, parte del objetivo era vincular esta hidrovía a las cadenas logísticas del Brasil. Y por eso la obra principal era dragar el lecho de los ríos para garantizar una profundidad mínima. Cuando se habla de hidrovía, se suele pensar en eso, ¿no? En tener como una obra principal el dragado, más algunos equipos o estaciones, equipos técnicos, estaciones limimétricas les llaman, por ejemplo, para tener un monitoreo permanente del nivel de los ríos. Pero como obra principal el dragado, vamos a discutir después en qué medida esto es un desafío, no es tan fácil, pero en realidad las hidrovías no necesariamente tienen que implicar dragados, sino quizás mejores sistemas de información para que las embarcaciones que transiten se reduzca el riesgo de chocar con montículos de arena o malos pasos, que se les llama, o con palizadas, que son aglomeraciones de troncos, que uno podría pensar, oye, pero ¿para qué alertar eso y que la embarcación se vaya por otro lado? ¿Por qué no simplemente sacas esas palizadas? No es tan fácil. Parece fácil, pero no es tan fácil. Después eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las hidrovías no es solamente obra de infraestructura, sino puede ser mejorar las condiciones de transitabilidad a través de estaciones que te alerten, ¿no? de malos pasos, construir mejores embarcaderos, incluso puede ser parte del concepto también en servicios públicos de transporte. De hecho, la PCM hizo un plan de infraestructura para una parte importante de Loreto que contemplaba un servicio público de transporte para llevar a los chicos desde sus comunidades hasta los colegios, porque ellos hacen, en algunos casos solos o en algunos casos con sus padres, hacen traslados de 1 a 2 horas, un poco más, que no deberían ser más rápidos y que en algunos casos son riesgosos. Cada cierto tiempo hay accidentes, embarcaciones que se vuelcan y personas que pierden la vida en situaciones que no se deberían dar, ¿no? Entonces, parte de lo que se contempló en este plan era, por ejemplo, que hay un servicio público de transporte para, por lo menos, a los estudiantes o quienes quieren, me parece que también se contempló para casos de salud, para situaciones de emergencia,
te asegure el acceso rápido, ¿no? a la prestación del servicio. Bueno, entonces, la malla hidroviaria planteada por el Ministerio de Transportes, y básicamente lo que el sector transportes considera que el 100% de esta malla hidroviaria, que son ríos principales y secundarios, no son todos, hay muchos más ríos de un tercer nivel, toda esta malla hidroviaria que ustedes ven en el mapa es, es una necesidad al 100% de que estos se conviertan en hidrovías. Desconozco si en todos los casos el MTC está pensando en dragados, ¿no? No lo tengo tan claro, pero por lo menos en los ríos importantes sí. Y eso va a ser un tema de discusión interesante que ojalá podamos tener más adelante. Uy, ya son las 8. Voy a agilizar esto y yo creo que me salto directo a una discusión muy puntual que ojalá podamos tener en los siguientes minutos. Si bien hemos dado una mirada súper a vuelo de pájaro al sistema de inversión pública, aunque debo decir que en sesiones posteriores vamos a regresar a algunos de los temas y vamos a poder conversar un poquito más de algunos de los aspectos que hemos visto ahora desde un punto de vista de la sostenibilidad. Les quiero soltar un caso y les pido que puedan comentar. El objetivo es el siguiente. A ver, este es. Ustedes ven aquí una línea punteada, ¿no? En Loreto, al norte del Perú. Es un proyecto de carretera que se llama Bellavista, Mazán, Salvador el Estrecho, en función a las localidades que va a conectar. Bellavista, que es el punto inicial, está al norte de Iquitos. En realidad es una vía que ya ha empezado a construirse en un tramo pequeño, pero gran parte del tramo, 90%, todavía no ha sido construido. Y como ustedes pueden ver, ahí prácticamente busca la conexión de Iquitos con la frontera. La frontera es el río Putumayo, ¿no? Al otro lado está Colombia, y hay ese objetivo. Es un proyecto que tiene un costo aproximadamente de 1.200 millones de soles, o sea, no es poca cosa. Eh, Gran parte de este costo a nivel de preinversión. Es decir, cuando esto se ejecute, esto va a costar más. Sí, siempre es así, porque cuando ya se hace el expediente técnico y los estudios de detalle, siempre salen cosas que no fueron tomadas en cuenta en los estudios previos, y hay siempre diferencias. Yo fácil calculo que el costo real, si es que esto se implementa, va a ser 20 o 30% más, por lo menos. Y les quiero plantear ese caso. Yo entiendo o entendería que no todos necesariamente están familiarizados con la realidad de la Amazonía o particularmente de Iquitos, perdón, de Loreto, y específicamente con esta zona, pero yo creo que puede ser interesante explorar qué es lo que ustedes, en base a la experiencia que tengan, a lo que hayamos incluso conversado en los minutos previos, ¿qué creen ustedes que debería considerarse al momento de hacer un estudio que defina la viabilidad de este proyecto, o sea, si se debe o no construir, si debemos o no gastar 1.200 millones de soles? ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta o qué aspectos debemos evaluar y tirar pluma para decidir esta viabilidad de este proyecto, si conviene o no este proyecto? Pero obviamente da una preferencia no a temas de ingeniería, que no son temas que nos motivan en estas sesiones, sino a todos aquellos aspectos sociales, ambientales, aspectos institucionales eventualmente, que ustedes consideren que deban ser eh, incorporados en esta evaluación. Pueden ser grandes temas, no les pido que precisen necesariamente, pero me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios. Pero antes de eso, quiero enseñarles esta vía de otra forma. Voy a pasar a la siguiente. Esta es otra forma de ver el proyecto. El proyecto está aquí, con el cursor estoy tratando de mostrarlo, y ustedes ven ahí una serie de colores. Este mapa de Loreto, que tiene varios colores, son distintas figuras de conservación. Hay áreas naturales protegidas, hay áreas de conservación regional, hay ecosistemas frágiles. No es necesario entrar a detalles cuáles son las restricciones en cada uno. Hay zonas donde no puedes hacer ningún tipo de intervención de obra pública, hay zonas donde es posible hacerlo, pero todas estas zonas
en mayor o menor medida el Estado o el gobierno regional reconoce que hay ecosistemas que hay que ver la forma de conservar o proteger de alguna forma por su importancia, para empezar, como proveedores de servicios ecosistémicos para las poblaciones que viven en esta zona, ¿no? Y en algunos casos para toda la región. Esta es una mirada. Otra mirada es esta. Acá he pasado otra diapositiva. Y ustedes, si es que están viendo ahí pequeñas sombreados o cuadritos verde claro, son comunidades nativas, ¿no? Es decir, este proyecto atraviesa, acá estoy agrandando, espero que lo estén viendo, atraviesa algunas comunidades nativas. Bonito el berraco. ¿Se ve? ¿Sí, no? Se Y ve. ya, excelente. Pero quizás algunos se hayan dado cuenta que hay unas manchas marrones. Bueno, esos son sembríos de hoja de coca. Y lo que sí se han dado cuenta definitivamente hay unas manchas rojas. Son ecosistemas altamente degradados que el Estado peruano ha identificado, no son todos, porque el CERFOR nos pasó una información preliminar, pero estas son las zonas donde hay altísima prioridad para que el Estado tenga que invertir dinero en recuperar, al menos parcialmente, estos ecosistemas que están degradados por prácticas agrícolas insostenibles, quizás el crecimiento urbano, obviamente los envíos de hoja de coca que degradan también. Entonces hay también esta realidad. Pero voy a tratar, ay, perdón. Estos dos mapas los he juntado acá para que tengan una mirada un poco más clara y tengan presente. Entonces, esta vía atraviesa zonas donde el Estado reconoce que hay que ver la forma de conservarlas adecuadamente por su importancia ambiental, pero también estamos viendo, voy a agrandar un poquito nuevamente, que hay por ahí unas zonas marroncitas donde hay coquita y hay zonas rojas que son ecosistemas que ya están altamente degradados, que están ahí presentes, ¿no? De hecho, si ustedes ven bien ahí, donde termina la carretera, que es en San Antonio del Estrecho, dicho sea de paso, fines de este mes voy a estar por allá, van a ver ahí un poco rojo, quizás el mapa ahí no ayuda tanto, no ayuda mucho, por más que estoy tratando de ampliar, pero ahí también hay ecosistemas degradados. Y ya para los que tengan vista de halcón, incluso podrán ver que hay algunas zonas marrones, aunque quizás la imagen no ayuda mucho, pero hay también zonas de coca por ahí. Y por supuesto más hacia el norte, ¿no? En los márgenes del Putumayo. Bueno, y del lado colombiano hay también algunas zonas.